Estamos de vuelta en Contexto y llega mi momento favorito, el de las preguntas y los comentarios del público. Así que por eso tengo acá el computador y vamos de inmediato. A ver, ¿cómo se puede compatibilizar la legítima aspiración por la promoción social con el riesgo de pasar por ciútico? ¿Cuánto influye el tema político en la ciutiquería? Hoy, ¿hay más ciúticos de derecha o de izquierda? ¿Quién se anima? Habría que dividirla en tres partes esa pregunta. Bueno, es que yo te diría que el ciútico es el que tiene miedo a ser ciútico. O sea, el miedo a ser ciútico es una ciutiquería. Lo que te hace ciútico. El que está consciente de que puede caer en claro. la categoría ciútico es el más ciútico. O sea, que finalmente es inseguridad, la inseguridad extremada, sí. que es El como miedo. buscar en el reflejo del otro la confirmación. Entonces, como el consejo es que no le importe Sea. nada. No importa nada. Libérese. Es que esos son los juegos de espejo. Yo me veo, pero, Claro. sí, pero la otra gente no te ve de igual forma. Claro. Y ahí está el conflicto. Y con respecto a cómo influye el tema político en la ciutiquería, difícil decir si hay más ciúticos de derecha o de izquierda. Depende cómo tú definas como la palabra ciútico, porque si tú defines como una cosa moral, o sea, como querer ser como el jefe, claro, hay más, se supone más en la derecha. Pero si tú consideras como gente que se promociona, o sea, que viene de una clase y va a otra, bueno, yo creo que ahora hay un poco en todas partes. Yo creo que el tema ahí es como los cambios actualmente de dónde se obtienen los símbolos de estatus. Que si antes eran 2 o 3 fórmulas que era para obtener símbolos de estatus, ahora el consumo ha abierto esas fórmulas o esos signos y se transan en el mercado. En la medida que hay unas formas de arribar, unas técnicas que tienen que ver con estar al día, por ejemplo, con lo que pasa afuera, como una idea de cosmopolitismo. Y hay otras vías que tienen que ver con un símbolo de estatus ya tradicional de la clase alta, que es, por ejemplo, su religiosidad o determinada religiosidad. El que cambia el apellido está sonado. Claro, ya eso es harto. Por ejemplo, Porque- yo creo que Ricardo Lagos es como un ejemplo de anti-ciutiquería en cierto sentido, porque es como contento de donde viene, orgulloso de sus orígenes, sin ningún conflicto en ese sentido. Es un buen punto el de la seguridad en el valor propio. Cuando la gente está insegura, eso abre la puerta a la Yo rescato a ciutiquería. Leonardo Farca como el Perfecto, gran el empresario, anti-ciútico claro, chileno. claro, que no esconde, No de esconde dónde nada, viene. le da lo mismo. No se castiga por tener Se dinero. castiga Tiene su por pelo lo rubio, muestra frondoso. y es feliz. Sí, está Y eso feliz, porque anda contento. tiene una cultura más norteamericana. Sí. Claro. Ahora, pregunta para Diego Araya. Cursi es, eso sí. ¿Qué? Cursi es, pues, no. O sea, Es excéntrico. Y que también lo que pasa es que acá en Chile tenemos miedo a la excentricidad. Los ingleses son yo, más pues, excéntricos. oiga, yo encuentro que ojalá tengamos más miedo, porque No, eso es más divertido. a mí me gusta. Es mucho más entretenido este alguien país, que por invite a Rafael. Casey and the Aquí- Sunshine Band a su país cumpleaños. más No, alegre. está muy bien para Casey porque el pobre se está muriendo de hambre, pero Pero está bien. Pero no, a mí me gusta la Pregunta sobria. para Diego Araya. A propósito de la discusión actual sobre Chile como potencia alimentaria, se dice que somos un país ciútico. ¿Qué opina usted? No sé si esta pregunta es porque quiere ser diplomático, no sé por qué está dirigida para Soy ti. diplomático de carrera, en estricto rigor. ¿cómo la pregunta? Ah, no entendí? mañana se gradúa. Mañana es que yo creo que la pregunta, quien hace esa pregunta debe estar pensando en Felipe que los Aravena. chilenos tenemos una obsesión por estar en el mundo, por cómo nos ven en el extranjero. ¿Qué dicen las noticias de Europa sobre Chile? Ser grande. Que sí, ser grandes, como, oiga, estamos acá en el mundo, no somos Sudamérica, no somos Brasil, somos Chile, tenemos una identidad propia. Y yo creo que no está malo que nos identifiquen, que tener una identidad no es malo. Yo creo que por ahí va esa pregunta, pero está un poco de perdida. No sé si va, A la imagen país. No, Es creo- como creo el que tema la de respondí. no sé imagen si va para país. ninguna parte. Rafael Urbina pregunta, con respecto a la categorización de una persona como ciútica a modo despectivo desde la clase alta, ¿qué opinan del uso generalizado de la categoría de flaite y su violencia? Ejemplo, la categorización de un alumno universitario que habla con CH como flaite queriendo decir ¿qué hace aquí? Terrible, pues y eso se repite mucho. Pero yo creo que justamente hablábamos antes de la pelea del futuro. Yo creo que la pelea va a ser entre los flaites y los otros. O sea, la pobreza se ha delincuenciado en nuestro imaginario de tal modo Claro. que ya no es la pelea entre la aristocracia antigua con la Hay un aristocracia nueva. estigma. Es nosotros la gente decente y los ladrones, asesinos, drogadictos. Y claro, eso me parece que es el comienzo de Colombia, pero es lo que estamos viendo. Yo al hacer esta investigación
traté de formular un tipo ideal de qué era el ciútico, qué se entendía por ciútico. Y es muy parecido a lo que se entiende ahora por el flaite. O sea, era un hombre ¿Ya? joven que venía a invadir o a poner en peligro nuestro espacio o nuestra seguridad social. Entonces se puede hacer un paralelo bien interesante respecto al choque cultural entre las clases sociales. Si al final esto, si lo reducimos, es lucha de clases. Claro. Van cambiando las palabras. Van cambiando las palabras, pero lo que decíamos, las instituciones cambian, pero también hay una cosa cultural que... Claro, pero el problema es que el flight nunca va a entrar. Y el ciútico entra. Entonces, Sí, casi, sí. casi peor lo del flight, porque el flight es como alguien, como una Hay que especie de huir. enemigo. Claro, que no da es risa, otra no da raza, ¿me miedo. entiendes? Da Sí. solo miedo. Y ambas palabras son totalmente antidemocráticas. Claro. Bueno, ya Ahora, el flight es peor, es más, mucho más peor, castigo. mucho más violenta. Es violento. Me parece grave. Pregunta para el señor Araya, que no sé si está un poco contestado con lo que estábamos hablando. ¿Cuáles serían los neociúticos en el siglo XXI? Pregunta Pablo Bustos. Mire, yo creo que no tengo respuesta para eso. Prefiero hablar de historia. Yo creo que quizá Sí, Oscar, el autor tú es has más usado la indicado, categoría neociútico. o quizá Rafael tienen un ojo bastante bueno para... Sí, lo más para la parecido es, o sea, la idea es de esas palabras, hay dos palabras, neociútico como ciútico, que aparecen en el libro y que tienen que ver con la irrupción del consumo y con símbolos de estatus para arribar ya hacia el decil más alto. Ya eso funciona como en un segmento demasiado encumbrado. Y un neociútico en ese sentido es quien trata de imitar lo que se supone hace la élite más tradicional chilena. Más conservadora. Más religiosamente conservadores, con Los legionarios, determinadas tú dices. palabras, con determinados usos, con una estética muy particular de sobriedad, recato. Me arrepiento. El neociútico... Ahora sí me atrevo a decir. Yo creo que el ciútico de hoy puede ser la persona que siempre durante toda su vida ha dicho falda y de un día para Claro, otro dice empieza a decir pollera. ¿Por qué? Porque asimila la pollera con una palabra más tradicional. Claro. Y la tradición siempre ha sido vinculada con los grupos sociales que detentan el poder, porque los grupos que detentan el poder no quieren cambiar el orden de las cosas. Entonces, esa gente vendría a ser la neociútica. Y la gente que pone a prueba, porque hay gente que pone a prueba. ¿Y cómo decís tú? Te Claro, dicen. claro. Entonces, Porque hay todo un tema de la vive ciudadanía y el claro, lenguaje. Claro, Sí. los sociolectos. Exactamente. ¿Y tú, Rafael, qué piensas sobre el neociútico en el siglo XXI? No, ya está todo Todo respondido. dicho, no hay... Y pregunta Carolina Reyes Monge, a Óscar Contardo, ¿cuál crees tú es la o las razones por las que tu libro está primero en ventas en este momento? Porque Porque es es muy un bueno, súper pues. buen libro. Por supuesto. Es que, ¿Cuántos años de trabajo aquí? Está muy escrito, está muy bien Muy escrito, documentado. muy documentado. Hay una investigación, hay 35 entrevistas involucradas y porque a la sociedad chilena le interesan estos temas. Yo creo que lo que más sorprende el libro no es tanto las entrevistas, que uno se esperaría, Sí. sino que hay mucho trabajo de documentación, mucho estudio, mucha cifra que ilustra un poco lo que Sí. tú vas diciendo. Eso es como más inesperado, por lo menos para mí. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué crees tú, Rafael, que está primero en los récords? No, yo creo que el tema es un tema que Un temazo. a todos le interesa y le importa. Y evidentemente, raramente en Chile los temas chilenos no... O sea, en todo el mundo los libros que más se venden son siempre los temas que son muy cercanos para la gente. Y este es un tema muy cercano y muy nuestro. Y el libro, yo no lo leí, lo he ojeado, pero me parece que está muy bien. Lo que yo vi Rafael, ¿y estaba está bien. en tus planes el ciútico, en tus planes como escritor, quiero decir? Está- La segunda parte, La segunda. Chútico. No, Ahora sí que es una personal. novela con el ciútico. Ahora sí que es personal. No, yo estoy escribiendo así una novela que tenga que ver con clases sociales, que extrañamente es un tema que la literatura chilena actual se trata muy poco. Yo creo por temor, porque yo creo que el tema de la lucha de clases fue durante mucho tiempo un tema totalmente tabú. Sí. Mucho más que el sexo, o la unidad popular, o sea, todo el mundo habla de los detenidos desaparecidos, las torturas, y todo lo que... Pero el tema de la lucha de clase, que fue lo que originó este problema, o donde estuvo el problema, es un tema No que se está toca. súper... Yo creo que hay dos temas muy fuertes y que tensionan mucho: clase y origen racial, mestizaje. Muchas gracias. Buenas noches.